Muy buenas noches a todas las personas que se han conectado. Vamos a dar inicio a nuestra novena reunión de asesoría virtual en intervención familiar sistémica. Este evento, como todos los anteriores, está dirigido fundamentalmente a los profesionales de los centros de salud mental comunitarios a nivel nacional y tiene una estructura que implica una primera exposición de unos 45, 50 minutos sobre el tema central y después un espacio en el cual podemos hacer preguntas y respuestas, presentación de casos para poder afianzar algunos conceptos que quedarán pendientes sobre la exposición. Les voy a pedir por favor que todos mantengan sus micros en silencio durante la exposición para que no haya interferencias al momento de la misma. Quiero también indicarles de que se están haciendo las coordinaciones a través del Departamento de Familia para poder generar constancias de participación en cada uno de estos eventos y la posibilidad también de poder tener un creditaje al final del año. Así que al final de la sesión se va a poner un link en la sección del chat para que registren su asistencia. Va a ser un formulario en el cual solo van a responder dos preguntas: su nombre y qué valoración han tenido de la sesión. Pero eso será al final de la actividad, ¿no? Entonces, esa es la única manera como vamos a poder hacer el registro de la asistencia a la actual sesión. Muy bien, entonces, dicho esto, voy a compartir la pantalla y empezar la presentación. Muy bien, vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que es fundamental en las relaciones no solamente familiares, sino en las relaciones en la sociedad, que es la participación de las emociones. Y vamos a enfocar el tema de cómo influyen en la comunicación y cómo la dificultad para expresar las emociones genuinas pueden generar una distorsión en las relaciones. Vamos a manejar para esto un criterio o una idea central de toda la exposición, que es que todo lo que conocemos en el mundo es aprendido. Por lo tanto, puede desaprenderse. Y dentro de eso hay emociones que, si bien son genuinas, naturales, con las cuales nacemos todos como seres vivos, durante nuestro desarrollo aprendemos a limitarlas o expresarlas de una manera diferente, distorsionada, de acuerdo a lo que nuestras figuras significativas de crianza nos han influenciado. Y esto lo reforzamos día a día en la sociedad, repitiendo muchas veces patrones de relación similares a las que hemos tenido en la infancia. Entonces, este concepto es fundamental porque si algo aprendemos, podemos desaprenderlo y aprender cosas nuevas. Inclusive desde algo tan natural como una emoción, podemos modificarlas y remodificarlas permanentemente. Lo importante es reflexionar sobre este concepto, que podemos aprender a hacer algo distinto. Y lo segundo que se ratifica en esta idea es que la posibilidad de reforzar en el día a día, en nuestras relaciones con el resto, estas emociones, también tiene la misma posibilidad de hacerlo a nivel terapéutico. Es decir, si nosotros, cuando estamos en contacto con personas que nos damos cuenta que sus emociones las expresan de una manera distorsionada o hay bloqueos de algunas emociones importantes, en nuestra interacción, nosotros como personal de salud con ellos podemos generar un modelo de eh, nueva forma de relacionarnos, nueva forma de expresarnos. Entonces, viendo esto, el concepto fundamental es que hay emociones genuinas y que nosotros aprendemos a limitarlas o expresarlas dependiendo de nuestro entorno. ¿Para qué nos relacionamos? Bueno, es una necesidad básica de interacción social. El ser humano es un ser social y necesita reafirmarse en la interacción, porque esto reafirma nuestra identidad. Es decir, ese patrón
más o menos homogéneo de cómo nos comportamos, si somos identificados como una persona alegre, una persona risueña, alguien más bien callado, quizás algunas veces más renegón, otras veces más extrovertido, hace que en esa interacción vayamos reforzando y reforzando esta idea que tenemos de nosotros mismos y que también las otras personas tienen de nosotros. Por eso es que se determina que reafirma nuestra identidad. Nos ayuda a expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Y a su vez delimita nuestras acciones frente al resto, dependiendo de cómo es que en esa interacción nosotros nos expresamos y las personas nos responden, nosotros aprendemos qué límites mantener, qué límites vulnerar y de qué manera puede eso no cambiar nuestras relaciones. Y esto que expresamos y sentimos es lo que vamos a tomar como punto de desarrollo en esta exposición, ¿no? Nos relacionamos para expresar lo que pensamos, y si expresamos lo que sentimos, tenemos que tener muy importante cómo es que se forman estas emociones. Ya hemos explicado que se desarrollan por influencia de figuras significativas de crianza. No hay manera de que un adulto llegue a su etapa de adulto sin ninguna influencia previa. Esto es una verdad absoluta. Sea que sea el papá, la mamá, el abuelo, la tía, una figura de crianza como la empleada, quizás inclusive en un albergue puede ser el tutor o la profesora, la guía de ese albergue. Todos hemos tenido de niños una influencia muy importante de crianza. Y esta influencia es la que nosotros durante los primeros 5 o 6 años de vida lo aceptamos sin ningún tipo de crítica. Nuestro desarrollo emocional, nuestro desarrollo cerebral no plantea ningún cuestionamiento en ese momento. O sea, todo lo que captamos durante esa edad es una verdad absoluta, es casi sensorial. De tal manera de que si nosotros hemos nacido y estamos siendo creados en un entorno donde vemos que las figuras de crianza conversan y resuelven problemas, desarrollaremos una idea de que en el mundo hay que conversar para resolver problemas. Si vemos que papá llega muy cansado y mamá comienza a levantar la voz, a criticar y él se aísla en su cuarto y no habla, aprenderemos que frente a un problema hay que evitarlo. Si al contrario llega y se ponen a gritar, discutir, decirse cosas desagradables, yo aprenderé que cuando hay un problema lo que hay que hacer es discutir, ¿no? Como repito, un niño, una niña en estos primeros años no tiene capacidad de discernimiento, no se pone a pensar que papá o mamá pueden tener problemas en su trabajo, en su vida o desde muchos años antes. Simplemente esas sensaciones quedan grabadas en uno mismo y tiende a vivenciar esas emociones conforme se van repitiendo. Y esto se refuerza en los constantes momentos de la interacción social. Cuando nosotros comenzamos a reflexionar cuál es el carácter de nuestras amistades, a veces nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común con ellos. Y resulta que no es una casualidad que seamos amigos de esas personas. Buscamos reforzar lo que hemos aprendido dentro de nuestro entorno de crianza en las relaciones que hacemos con el resto. Y cuando nos desarrollamos y mantenemos relaciones, hacemos el acierto-error, ¿no? Dependiendo de lo que nos permita la otra persona, nosotros podremos seguir avanzando, dependiendo de los límites que nos coloquen también. Esto es muy importante cuando vemos, por ejemplo, la figura de la sobreprotección, ¿no? Y hay una persona que sobreprotege, sin embargo, también hay alguien que está dejándose sobreproteger, si estamos hablando en una situación de adultos ya, ¿no? Entonces, es una interacción de acierto y error también. Vamos a ver entonces qué papel tiene en el desarrollo, en el equilibrio de una familia, el afecto, ¿no? La expresión de las emociones, ¿no? Cada integrante en una familia encuentra su propio equilibrio en las relaciones que está vivenciando, ¿no? Y esto puede ser reforzado, esta expresión de emociones, dependiendo de lo que viva en su entorno. Estoy repitiendo esto varias veces porque es el concepto fundamental, ¿no? Entonces, tenemos el afecto, pero es solo uno de 4 aspectos importantes.
también está el tiempo en el cual se comparte en una familia. No hablamos de tiempo de calidad, que es algo que los adultos sí pueden entender. Uno puede como adulto reunirse con un amigo del trabajo y estar 20 minutos tomando un refresco, una cena, y ese tiempo fue muy importante porque revalorizó, reactualizó lo que ya había desarrollado con él anteriormente. En cambio, un niño lo que necesita es un tiempo, pero efectivo, de jugar, de conversar, de estar junto a papá, mamá o sus hermanos. Por lo tanto, esta idea de que el papá puede venir en la noche y aunque sea 10 minutitos le cuenta un cuento, aunque es algo favorable, no es un tiempo que el niño o la niña disfrute en su totalidad. Se necesita un tiempo efectivo y que sea de convivencia, de compartir. No solamente es necesario el afecto, el tiempo, sino que haya una información relevante. Y la información en la familia son las normas, la manera como nos organizamos, qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, a qué hay que tener cuidado, qué cosas son las que se puede permitir y qué cosas no. Entonces, esto es muy importante porque bueno, las familias no tienen un manual de normas y procedimientos como sí lo hacen las instituciones, pero cuando ya hay una dificultad y vemos de que no se puede desarrollar una convivencia saludable, sí es importante reevaluar cómo es que están las normas en la familia. Y los bienes materiales, ¿no? No se puede tener una familia, no puede sobrevivir un grupo si es que no hay mínimamente algo para comer, un lugar donde guarecerse del frío y ropa para abrigarse. Entonces, del equilibrio de estos cuatro factores, el efecto, el tiempo compartido, la calidad de las normas y los bienes materiales que tengan, vamos a tener la posibilidad de una homeostasis, como se dice, una situación de equilibrio. Y si esto lo vemos en una gráfica, podríamos ver que estos cuatro factores, en una escala de nada, poco, regular o mucho, nos podría dar una gráfica, como si fuese una estadística. Ahora que estamos acostumbrados a ver estadísticas por la pandemia, podremos identificar que si una persona ha tenido poco o regular afecto, pero no ha tenido mucho tiempo de compartir con sus familiares o con sus padres, pero ha habido normas que sí han estado bien claras, pero muy poca capacidad de disfrutar de bienes, estaríamos hablando que esta persona, sus carencias fundamentales han sido en tiempo y en bienes materiales. Quizás cuando sea un adulto, lo que va a buscar justamente es eso, ¿no? El poder dedicarse más bien a trabajar y recopilar bienes y no tanto va a dar tiempo compartido y tampoco afecto si es que no lo ha disfrutado. Si por el contrario tenemos una curva en la cual no hay nada de tiempo, no hay nada de afecto y sí muchas normas y bienes materiales, esa persona pues podría tener relaciones en las cuales sean superficiales, no profundice algo que sea una convivencia autónoma, el poder construir algo juntos, ¿no? Porque está más atento a lo que es la parte material que a la parte relacional. Y una situación de equilibrio que buscásemos sería esta línea verde, ¿no? Donde independientemente de las situaciones en las cuales nos encontremos, haya mucho afecto. El afecto, como vamos a ver, es el pegamento de una relación, es el cemento de la pared, ¿no? Que haya un tiempo regular al menos, porque este tiempo nos ayuda a conocernos, nos ayuda a enfrentar juntos algunas dificultades y disfrutar. Que las normas también sean claras, explícitas y justas, ¿no? Y aunque haya bienes regulares, esto nos va a ayudar a tener una situación de equilibrio en esta familia. Lamentablemente, en situaciones de desventaja psicosocial, como vivimos en Latinoamérica, en nuestro país, no es muy usual esta curva, la de el color verde. Usualmente estamos en el lado rojo o en el lado morado. Esto nos hace pensar entonces que nuestro foco o objetivo de la intervención sería ver cómo está el afecto en nuestras familias y por ende cómo está el tiempo que comparten. Es evidente que el afecto necesito expresarlo en un tiempo compartido, ¿no? Aunque puede haber formas de expresar afecto verbal, escrita, por ejemplo, en una carta, o, por ejemplo, grabando un video, que podría ser una forma audiovisual, innegablemente cuando se comparte cara a cara, persona a persona,
tiempo, dos o tres o cuatro personas juntas es muchísimo más potente que solamente una imagen o un escrito, ¿no? Entonces acá estamos viendo que el afecto, la parte emocional en las familias es importante y en la cual necesitamos intervenir. Entonces, va a haber emociones auténticas, que son las emociones innatas, son las funciones biológicas de supervivencia, que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Inclusive los animales, los mamíferos también las tienen, ¿no? Las características de las emociones genuinas, auténticas, son que son adecuadas en duración, intensidad y estímulo. ¿A qué se refiere esto? Que una emoción es breve, ¿no? Dura segundos o minutos. En la intensidad que es proporcional a lo que está sucediendo, ¿no? Si me cuentan un chiste, yo puedo pues reír a gusto, pero si comienzo pues a destornillarme, darme vueltas, revolcarme en el piso y no puedo parar, estamos hablando que hay una intensidad exagerada, ¿no? Si yo tengo una sensación de tristeza porque no logré comprar el último pastel de la pastelería que tanto me gustaba, bueno, tengo derecho a estar triste, ¿no? Porque quería comerlo. Pero si con motivo de eso, 3, 4 días no puedo ni alimentarme, estoy demasiado decaído, con el ánimo bajo, la intensidad de esa emoción ha sido muy, muy desproporcionada a lo que ha sido el estímulo, ¿no? Y este estímulo también tiene que ver con el hecho de que una respuesta sea coherente con la situación que la desencadenó. Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Qué emociones corresponden dependiendo de cada estímulo. Y estas emociones auténticas son como válvulas, ¿no? Que liberan la energía del organismo, permiten un equilibrio fisiológico. Muchas veces le decimos a las personas que tienen alguna dificultad para entender esto, es como cuando alguien quiere ir al baño para miccionar. Entonces hay una necesidad porque la orina se está acumulando en la vejiga. Entonces yo necesito ir al baño, necesito descargar. Es un material, en este caso, de desecho. Las emociones obviamente no son de desecho, pero son necesarias expresarlas. ¿Qué pasa cuando yo contengo mucho la orina? Comienza a haber dolores, fastidios, incomodidades. Y es interesante porque todos hemos tenido esta experiencia de contener mucho la orina y ya cuando finalmente vamos al baño, a veces inclusive demora en salir el chorro de orina. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que algo tan sencillo, tan mecánico como lo que es la orina, en el caso de la emoción va a tener una complejidad mucho mayor. Si nosotros no expresamos las emociones que sentimos, eso va a acumular tensión. Y ese acúmulo de tensión hace que pongamos más atención a nuestro mundo interno y menos en lo que está sucediendo con el otro. Entonces nos va a hacer cada vez menos empáticos porque estamos contenidos. Tan igual que cuando uno está aguantando una necesidad fisiológica. Recuerden ustedes cuando están en el baño y está ocupado, uno está tocando la puerta y está preocupado ya para que salga rápido. En ese momento no me interesa si la otra persona también está con una dificultad. Dice, ya, sal rápido, rápido, sal, sal, sal. No me pongo en el lugar de la otra persona. Lo que quiero es satisfacer en ese momento mi necesidad. ¿Cuáles son esas emociones? Son 5. Hay algunas otras clasificaciones que le agregan una sexta, una séptima, pero para efectos de esta presentación quiero que nos concentremos solamente en estas 5. La alegría, la tristeza, el afecto como una emoción de apego, el sentirme bien contigo, el disfrutar estar contigo, es esa emoción que claramente se determina cuando dos enamorados se están viendo a los ojos y se abrazan, cuando una mamá está dando de lactar a su bebé, ¿no? Ese es el afecto, esa sensación de querer estar contigo, de cercanía. La ansiedad, que muchas veces se expresa como intranquilidad, como miedo, cuando ya hay alguna idea, y la cólera o la ira, ¿no? Entonces, todo ser humano desde que nace ya expresa estas emociones. Todo lo demás son combinaciones, cuando se mezclan con pensamientos se convierten en sentimientos y se puede hacer una escala, un espectro de sentimientos. Pero quedémonos con estas 5 emociones genuinas: alegría, tristeza, afecto, ansiedad y cólera. ¿Qué es lo que sucede con estas emociones? Hemos dicho que tienen una función biológica.
La alegría tiene la función biológica de unirse, acercarse. Y esto lo podemos verificar cada vez que vemos una persona alegre. Nos da gusto y hasta nos da ganas de acercarnos. Cuando alguien cuenta un chiste, inmediatamente vemos quién lo contó, cuál es la fuente de la risa y queremos también compartirla. Entonces, la alegría es algo que nos acerca. Es como si fuese una especie de imán, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la alegría? Para unirnos, para acercarnos. El afecto es lo que va a consolidar lo que la alegría ha generado, por eso les dije que es el cemento, ¿no? Entonces, dos personas pueden estar riéndose, pueden celebrar un gol de su equipo favorito en el estadio sin conocerse, pero eso no quiere decir de que vayan a establecer una relación de cercanía, de intimidad, de amistad, ¿no? El afecto lo que hace es consolidar esa relación. Y el concepto de intimidad significa que pueda relacionarme contigo de una manera genuina, abierta, respetuosa, en la cual no tenga temor de que alguien me va a atacar o que alguien me va a dañar. Entonces, el afecto, repito, es esa sensación que yo tengo de tranquilidad, gusto y disfrute de estar contigo. Por eso es que se darán cuenta lo importante que es que en una familia se evalúe cómo está esa sensación, ¿no? Muchas personas dicen, no, sí, yo quiero a mis hijos, ¿no? Pero no los soporto cuando se ponen de tal o cual manera, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que reflexionar, ¿no? ¿Qué emoción es la que no se está expresando y que está generando esa tensión, ¿no? La tristeza es una emoción fundamental para aprender a valorar lo importante. Y eso generalmente se valora cuando se pierde. Por eso es que cuando muere un familiar muy cercano, cuando tenemos una pérdida muy, muy importante, nos sentimos tristes. Es normal sentirse triste. La emoción nos ayuda a darnos un mensaje biológico, fisiológico, de que eso ya no lo voy a tener más y me ayuda a entender que necesito valorar lo que todavía tengo, las relaciones, las interacciones o incluso los propios bienes materiales que puedo tener, porque si lo pierdo, sé que puedo volver a sentir esa misma sensación. Entonces, es fundamental. Una persona que no siente tristeza no va a valorar realmente lo que es importante. El miedo o la ansiedad es una emoción que nos protege, nos ayuda a huir de un peligro que no vamos a poder manejar. Una persona sin ansiedad, una persona sin miedo, eh, va a someterse a riesgos y puede quedar muy, muy mal parado en una situación desventajosa. Es esa sensación que tenemos listos para la vida, por eso es que se acelera el latido del corazón, comienza a aumentar la frecuencia respiratoria, a veces hay sudoración, los músculos se ponen tensos, porque es la evocación de esa emoción para salir corriendo cuando un depredador nos estaba persiguiendo o cuando un peligro muy importante está acechándonos. Entonces es importante sentir ansiedad. Es importante porque eso nos ayuda a estar preparados para huir de un peligro que no es manejable. Por ejemplo, una moto que se está acercando a larga distancia, pero con gran velocidad, ¿no? Imaginemos que estemos pasando por una calle y de repente aparece una turba, ¿no? Necesito sentir ansiedad, miedo para poder alejarme y protegerme. En un terremoto, ¿no? Lo importante es identificar que como es una emoción breve, de acuerdo a la intensidad, si yo he aprendido a manejar mis emociones, mis conductas, inmediatamente eso me va a ayudar a resguarecerme. El problema va a venir cuando esto se distorsiona y se hace más intenso y manejable. Y la cólera también nos ayuda a defendernos, pero a diferencia de la ansiedad que es para alejarse, la cólera es para enfrentar un peligro. La cólera en los seres vivos se expresa como la territorialidad, pues, ¿no? Ustedes han visto dos animalitos, cuando uno invade el territorio del otro, se comienzan a gruñir, ¿no? Entonces, la cólera es para defenderse, ¿no? Si estamos en el micro, en el metropolitano, y alguien nos pisa el pie, nosotros decimos, oiga, tenga cuidado, ¿no? O sea, siento cólera porque me estás invadiendo, entonces pongo un límite. Y es importante, ¿no? Es para defendernos. Como emociones, son necesarios que se expresen y necesarios que desde niños aprendamos a regularlas para que no se distorsionen. ¿Qué es lo que sucede? Desde niños aprendemos a bloquear y el bloqueo significa que no es que vamos a dejar en stand-by o en pausa, sino que vamos a redirigir,
distorsionar, vamos a convertirlo en algo distinto, esas emociones. De acuerdo a qué, al aprendizaje, de acuerdo a lo que nos han enseñado, de acuerdo a lo que hemos visto, y esto justamente, esta distorsión, va a ser la que va a generar los conflictos relacionales. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa en los varones en Latinoamérica, en nuestro país? Tenemos las 5 emociones que hemos dicho: alegría, tristeza, afecto, cólera y ansiedad. ¿Qué cosas nos dicen a los varones cuando somos pequeños? Que no debemos llorar, es decir, nos prohíben sentir tristeza, que no debemos estar miedosos ni ansiosos, porque si no vamos a parecer totalmente vulnerables y débiles, y que el afecto, todavía se escucha en algunos padres, no debe brindarse entre varones. Se vuelven maricones, dicen, ¿no? Si es que están dándose afecto, ¿qué es eso estar abrazándose, tocándose, ¿no? Inclusive hay un refrán, ¿no? Juego de manos es de villanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ser vivo, ser humano, niño? Que cuando comienza a llorar, su padre le dice: no llores, hombre macho no llora. Entonces yo no puedo expresar mi tristeza, voy a contenerla. Imagínense el ejemplo de la orina. Imagínense el ejemplo de un vómito, ¿no? Tener náuseas. Todos sabemos que las náuseas inevitablemente van a terminar cuando vomitemos. Es bien desagradable vomitar, pero una vez que terminamos el vómito ya nos sentimos mejor. Cuando estamos con esa sensación de que sube y baja, es donde peor es. Entonces no podemos expresar tristeza. Ansiedad menos, ¿no? Porque un hombre ansioso no vale para nada, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ser enérgico, tienes que ser hombre macho, enfrentar todo, no tener miedo a nada, ¿no? Y el afecto no es necesario, eso es cosa de mujeres, ¿no? Estos prejuicios, estas concepciones culturales, lo que hace es que el ser humano varón, de 5 emociones, de 5 necesidades fisiológicas, le cortan 3. ¿Se imaginan ustedes lo que sería poder defecar y no poder orinar? Qué terrible, ¿no? Bueno, eso es lo que nos hacemos nosotros en nuestra vida social. Es lo que hacemos porque también lo hemos aprendido. Pero como es imposible vivir conteniendo, lo que sucede es que aparece una falsa alegría, que son las burlas, que son el sarcasmo, y aparece una falsa cólera, ¿no? Porque es más aceptable para un varón, en lugar de estar triste, que presente cólera, en lugar de estar ansioso, que presente cólera. Cuando un niño ha tenido mucho miedo y cambia su temor y entra en un arranque de cólera y le da un trompón al otro niño, el papá dice: ese es mi hijo, ¿no? Se hizo respetar. Cambió, distorsionó. Su ansiedad o su temor lo volvió cólera y fue reforzado. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Estamos bloqueando emociones genuinas y estamos expresando emociones distorsionadas. No es una alegría genuina, es una burla. No es una cólera genuina, sino que es una distorsión. ¿Qué pasa con las damas? Tenemos igual alegría, tristeza, afecto, cólera y ansiedad. Pero muchas veces las mamás le dicen a sus hijas, cuando se están riendo a carcajadas: así no se ríe una señorita, qué feo se ve, pórtate bien, no estés así como si fueses una loca, ¿no? Entonces le comienzan a decir que las damas no tienen por qué reírse a carcajadas, no tienen por qué estar haciendo juegos bruscos, tienes que quedarte bien, bien quietecita, ¿no? Tampoco se les autoriza o se les da bien la cólera, ¿no? Yo recuerdo una mamá que le decía a su hija de 19, 20 años, ya ni siquiera era niña, en la terapia le decía: ay hija, con ese carácter de miércoles, ¿quién te va a querer? ¿No? Interesante, ¿no? Porque es como si le estuviera diciendo a su hija: no, tú no debes sentir cólera, ¿no? No es aceptable, ¿no? Y más bien se le permite que tenga tristeza, una dama puede llorar, una dama puede sentirse ansiosa, y esto va dentro del rol de género, pues, de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, una dama que está triste, una dama que está ansiosa, tiene que venir una persona mucho más fuerte, entre comillas, para protegerla, que en este caso sería el varón. Y el afecto está permitido porque es dama, ¿no? Porque va a ser madre, porque puede dar cariños, puede dar besos, puede dar abrazos. De tal manera de que nosotros podemos ver sin prejuzgar a 2 damas que se están tomando de las manos o que están abrazadas, pero vemos a 2 hombres adultos tomados de las manos y abrazados, inmediatamente aparece la idea de que tienen un problema de identidad de género o que son homosexuales. Inmediatamente, ¿no?
En las damas inclusive como que uno será, no será, de repente son amigas nomás, ¿no? Dos amigas que hacen una pijamada y duermen juntas en la misma cama, bueno, son mujeres, ¿no? Dos hombres que duerman juntos en una misma cama en la noche, fijo que son maricones. Entonces, miren cómo la reflexión de la sociedad hace que se limiten estas emociones. Entonces, si las damas no expresan alegría, van a expresar una tristeza distorsionada, una ansiedad distorsionada, un afecto distorsionado. El mejor ejemplo de esto es cuando ustedes ven algunas damas que dicen, estoy llorando de alegría, ¿no? Lo ven en estos concursos aparentemente de belleza, ¿no? Donde gana Miss Perú, Miss Universo, Miss Infinito, y en lugar de alegrarse, saltar de alegría, se ponen a llorar, ¿no? Miren cómo el condicionamiento social hace que se exprese y que sea más, entre comillas, tierno que llore, ¿no? Y esto, por supuesto, que las personas no lo hacen a propósito, ¿no? Es parte de su aprendizaje, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo cuando estoy alegre, me pongo ansiosa, ¿no? O me río de ansiedad, ¿no? Como que si estuvieran transformando una emoción en otra, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque volviendo al ejemplo fisiológico, cuando uno quiere miccionar, no va a defecar, pues, ¿no? Entonces, comienzan a ver estas distorsiones y ya se imaginarán ustedes, ¿no? Es como si estuviéramos intentando adivinar qué cosa es lo que realmente está sintiendo, ¿no? Bueno, entonces esto nos da pie a hablar sobre las emociones distorsionadas o rebuscadas, ¿no? Se aprenden por adaptación al entorno de crianza, distorsionan su duración, duran más. Ya no estamos hablando que son segundos o minutos, sino son horas o días, a veces pueden ser hasta semanas. La intensidad es desproporcionada, ¿no? Se mantienen intensas y no bajan. ¿Por qué? Porque no son naturales, son distorsiones. O sea, si yo, no sé si ustedes han visto estos niñitos que a veces están llenando estos juegos de aprestación que tienen que poner el cuadrado en el sitio del cuadrado, el círculo en el sitio del círculo. Siempre hay algunos niñitos que a veces son un poco obstinados, quieren meter el cuadrado en el círculo, ¿no? Entonces ahí siguen, quieren meter el cuadrado en el círculo y nunca va a cuadrar con los límites, ¿no? Entonces, por eso es que la intensidad es alta y el estímulo no corresponde, ¿no? Entonces, como repito, ¿no? Si yo he ganado algo, lo que corresponde es sentir alegría. ¿Para qué lloro, no? Miren cómo se distorsiona, ¿no? Si yo tengo temor, ¿para qué grito? ¿Para qué me molesto? ¿Para qué reniego, no? Estoy distorsionando la emoción. Entonces, estas emociones distorsionadas contienen energía, saturan la fisiología, por eso es que aparecen las somatizaciones, dolor de cabeza, dolor de espalda, problemas gastrointestinales, problemas de piel, migrañas, que ya los mencioné, el colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. Y generan conflictos relacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas son las 5 emociones. En lugar de expresar una alegría genuina, lo convierte en un sarcasmo, en burla, ¿no? Ustedes han visto cómo en algunas situaciones hay personas que dicen, eso no me da risa, ¿no? Y otra persona está que se mata de risa, ¿no? O sea, es como que si el reconocer que algo pudiera darme tristeza o miedo se convierte en inmanejable, entonces me comienzo a burlar, ¿no? Me comienzo a burlar. Se ve, por ejemplo, cuando hay una caída, por ejemplo, alguien se hace daño, entonces, ja, 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 se burlan, ¿no? Lo que correspondería ahí es una preocupación, ¿no? Algunas veces uno ve unos memes por las redes sociales donde hay personas que están queriendo hacer algo y se caen de cabeza, entonces uno dice, qué, qué, qué peligroso, ¿no? Se pueden hacer una lesión en la columna, ¿no? Es natural sentir una ansiedad ahí, pero no, ja, 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 qué bestia, mira cómo se cayó. Miren cómo se distorsiona, ¿no? Generalmente entre los varones, ¿no? Como no tengo permitido sentir ansiedad, mejor me mato de risa, me burlo. En lugar de sentir una tristeza genuina por una pérdida, lo convierto en una emoción mucho más prolongada y viene la depresión. El afecto es una cosa interesante, ¿no? Algunas personas confunden el proteger, que es lo que da el afecto, con la sobreprotección. Entonces ya vulnero los límites y quiero estar permanentemente en la vida del otro. No le dejo tomar decisiones. Pienso que si que yo no estoy con él, él solo o ella sola no va a poder hacerlo. Y eso es una distorsión. Es una sensación de temor, nuevamente ansiedad,
o de tristeza, porque al prevengo o me imagino que voy a quedar solo o sola. Entonces distorsiono esas dos emociones y la convierto en un afecto que no es genuino de sobreprotección. La cólera, la ira, que es de defensa, se convierte en rabia, en impulsividad, en resentimiento. Y la ansiedad se convierte en una desesperación inmanejable, ataques de pánico, ansiedad generalizada, ¿no? Sigamos entonces. ¿Qué pasa cuando no expresamos estas emociones? Va a haber disconfort emocional, va a haber energía acumulada, incapacidad para evaluar alternativas, porque como estamos conteniendo energía, lo que está sucediendo es que me concentro solamente en mí y en esa sensación de fastidio. Eso es lo que relatan algunas personas, ¿no? Se me sale, ¿no? Dicen, ¿no? No me puedo controlar, ¿no? Es automático, no soy yo, inclusive dicen algunos. ¿Por qué? Porque esta sensación de distorsión es tal que sale como si fuese una avalancha. Y como no es la emoción genuina, no calma, porque lo genuino sí desencadenaría una situación de relajación, ¿no? Entonces comenzamos a culpar a los otros de lo que nos pasa. Y ahí viene el 90-95% de todos los problemas de pareja, ¿no? Tú tienes la culpa, tú no me haces caso, tú no me comprendes, tú no me esto, tú no me lo otro, etc. ¿Qué pasa también? En un contexto en el cual las cosas generan problemas, por ejemplo, ahorita que estamos en un entorno de pandemia, si es que no tenemos una capacidad de poder coordinar, expresar realmente lo que sentimos, entonces es mucho peor las relaciones. Si tenemos una pandemia en la cual nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros podemos contagiar, si es que somos jóvenes, a nuestras personas, lo que correspondería es tener un comprensible temor, ansiedad, ¿no es cierto? Una ansiedad genuina que nos ayude a protegernos. Nos protegemos, tomamos las medidas de higiene, entonces se controla. Pero como no tenemos permitido sentir ansiedad, entonces nos da cólera. Maldita sea, maldito virus, maldito gobierno, malditos hospitales, maldito sistema de salud, malditos todos. ¿Por qué tengo que quedarme encerrado en mi casa? Ya no aguanto. Comenzamos a expresar cólera. O sea, lo que tendría que ser más bien una sensación de manejo de la ansiedad se convierte en cólera. Sobrecarga de responsabilidades, ¿no? El trabajo, el ingreso económico, las enfermedades de nuestros familiares, el quedarme en casa y no tener el espacio suficiente, ¿no? Más del 30% de la población vive en viviendas en las cuales no hay ambientes lo suficientemente ventilados, cómodos, con muebles adecuados. Entonces, a veces son 7, 8 personas que están en 2 o 3 cuartos. Entonces genera también un estresor, no solamente desde adentro, sino desde afuera. Ya ustedes vayan viendo esa mezcla casi atómica, ¿no? De problemas de expresar emociones más el entorno. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué pasa si hay ausencia de estímulos favorables o ausencia de protección, ¿no? Genera una situación de mayor colapso. Esto, por ejemplo, lo vemos en el sector salud cuando no tenemos el equipo de protección físico necesario, ¿no? Estamos trabajando en una situación de constante ansiedad, intranquilidad, y vemos cómo se van contagiando nuestros compañeros de trabajo y pensamos nosotros seremos los próximos. Nosotros podemos tener todo el cuidado, pero no sabemos en el transcurso de la casa hasta el lugar de trabajo, con quién estamos interactuando. Entonces, si para la parte física nomás es algo preocupante, imagínense en la parte emocional, ¿no? Esto va a generar entonces definitivamente relaciones disfuncionales. Hace unas semanas en un hospital de una región de nuestro país filmaron una reunión en la cual el personal de salud le exigía al director de la institución los equipos de protección personal, ¿no? Le decían que tenían que recibirlos como corresponde en el día y el director le decía de que lamentablemente no le habían dado mayor presupuesto y que tenían que hacerlo durar 2 días. Entonces los profesionales se indignaron, pues, ¿no? Como es obvias razones, porque el hecho de no tener presupuesto no implica arriesgar la salud de una persona. Entonces le decían con cólera, ¿no? Usted tiene que gestionar esto, ¿no? Ya se iban distorsionando, ¿no? Lo que es el temor a contagiarme se convirtió en una cólera hacia el director. Y el director respondió con lo mismo. ¿Qué quieren que haga? Pues no tengo, no tengo, no tengo. ¿De dónde voy a sacar?
Interesante, ¿no? El temor se convirtió en cólera y terminó en una discusión y al final todos terminaron peor que lo que empezaron, en lugar de plantearse alternativas. Entonces, esta ausencia de estímulos y de protección sí es algo que nosotros podemos hacer cuando detectemos en las familias que está pasando esto. Y hablemos una situación corta sobre los estímulos que hemos aprendido a intercambiar en la sociedad. Es muy, muy importante entender que hay reconocimientos o estímulos que son condicionados, que es decir, que tienen que ver con lo que yo hago o con lo que tengo. Por ejemplo, un estímulo condicionado favorable sería decirle a una persona que es inteligente, que tiene buen carácter, decirle que le salió muy rico su comida, si es que ha cocinado, decirle, por ejemplo, que su peinado está muy bonito o que su ropa está muy a la moda y es muy elegante. Es un estímulo condicionado favorable. ¿Por qué es condicionado y favorable? Porque el halago, el estímulo va al hecho de haber hecho algo, de tener algo. Y es favorable porque lo invita a estar bien. Puede haber un estímulo condicionado desfavorable cuando critico, ¿no? Qué feo tu pantalón, qué feo tus anteojos, tu carácter es muy desagradable, ¿no? Estoy refiriéndome a una característica o algo que él tiene. Y hay estímulos incondicionados que van directamente al ser. O sea, no a una cualidad ni a una posesión, sino al ser. Entonces, por ejemplo, un estímulo incondicionado favorable es te amo. Todo tú. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que existes, ¿no? Inclusive hay algunas personas que agradecen eso, ¿no? Gracias por venir, ¿no? O sea, estoy diciendo, no importa si vienes tarde, si vienes temprano, si vienes bien vestido, mal vestido, no importa si tienes buena inteligencia, mal, la cosa es que yo valoro el que estés aquí. Y un estímulo incondicionado desfavorable al ser este odio. Muérete, piérdete, desaparece. Entonces, miren cómo ya podemos ir relacionando las emociones que pueden generar determinados estímulos. Entonces, lo que usualmente sucede es que un estímulo sea condicionado, incondicionado favorable, refuerza conductas, ¿no? Si a mí me dicen te quiero, entonces a mí me agrada estar con esa persona, yo también puedo desarrollar afecto. Si me dicen qué bonito tu peinado, me vuelvo a hacer ese peinado porque ha sido agradable. Si estoy en un sitio donde me critican todo, entonces ya no vuelvo a ese sitio o no quiero estar ahí. Pero algunas veces sucede, como hemos visto en la lámina anterior, en que hay familias en las cuales no se expresan el afecto, no reconocen las cosas positivas y lo que sucede es que bloquean los estímulos favorables, no reconocen, ¿no? Y recuerdo una vez en una institución donde estaba trabajando que habíamos organizado un evento y producto del evento, pues las cosas salieron bien. Entonces, en ese momento estaba yo ejerciendo una jefatura y mandé un memo de felicitación a los trabajadores del equipo, ¿no? Y recuerdo claramente que una de las profesionales se me acercó y me dice, doctor, ¿por qué me manda un memo? Entonces yo le digo, bueno, porque así le hemos hecho con todos y es una felicitación. ¿Cuál felicitación? ¿Que no lo ha leído el memo? No, a ver, léalo. Memo de felicitación por haber desarrollado las jornadas, tal, tal, tal. Ah, ya, doctor, disculpe. Lo que pasa es que acá siempre nos mandan memos solamente para llamarnos la atención, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que nosotros asumimos que determinados estímulos solamente corresponden a determinada condición o intención, ¿no? Entonces, hay lamentablemente muchas familias en las cuales no se refuerza lo favorable ni hacen atención a lo favorable bajo la excusa de que se supone, pues, ¿no? Si alguien saca una nota, lo mínimo, una nota buena en el colegio, lo mínimo que tendrías que hacer es eso para estudiar, si tienes todo. Entonces, en esas familias lo que hay es puras críticas, estímulos desfavorables. Y eso hace que ante la falta de estímulos favorables, esos estímulos desfavorables refuerzan las conductas. Interesante, ¿no? Eso significa que la necesidad de la relación es imperativa. Algo es mejor que nada. Entonces, a que me ignoren, mejor que me critiquen. Y a veces comenzamos a comportarnos así y hacemos cosas que aparentemente resultan ilógicas, pero eso nos permite tener atención, ¿no? Entonces, en un ambiente en el cual no hay estímulos favorables, aún lo desfavorable va a ser importante y van a buscar esos estímulos.
Entonces nos acostumbramos en la sociedad a no dar estímulos a los otros, no dar atención a los otros. Cuando necesitamos ayuda, no pedimos ayuda porque pensamos que es un signo de debilidad o vulnerabilidad. Cuando nos dan halagos, desconfiamos y no los recibimos, ¿no? La clásica, ¿no? Mamá, qué bonita estás. Ya, ya, a ver, dime, ¿qué cosa quieres? ¿Cuánta plata quieres? ¿No? Que puede haberse efectivamente condicionado porque se convirtió en un juego, ¿no? Pero lo cierto también es que hay personas que sin necesidad de estar en esa situación también rechazan los halagos, ¿no? Qué bonito tu trabajo, qué bueno tu trabajo. Y la persona dice, no, es que lo pude haber hecho mejor, ¿no? Mamá, te salió bien rico el estofado. Ay, pero le eché mucha sal, ¿no? Oye, qué bonito tu vestido de la fiesta. Ay, pero se notaba mi rollo, ¿no? Entonces, es como que si son incapaces de recibir el halago y siempre le buscan una crítica. Eso pues, es lo que hemos aprendido desde pequeños, ¿no? A veces nos critican de manera injustificada y en lugar de rechazar, en lugar de poner un límite y decir, eso no es cierto, nos hacemos un problema porque seguimos pensando que él tiene razón, que por algo lo ha dicho, y en lugar de poner ese límite, ese respeto, seguimos calificando esa crítica. Y lo que es más importante, nosotros mismos no nos reconocemos, no nos reconocemos. Pensamos que el reconocernos a nosotros mismos es un indicio pues de egoísmo, de repente es de que ser muy eh, orgulloso o vanidoso, ¿no? Pero si nosotros mismos no aprendemos a reconocernos, a valorar lo que tenemos, pues menos vamos a recibirlo del entorno. Y una persona que no se reconoce a sí mismo, lo que va a buscar es validación en otros. Y ahí es donde va a venir la dificultad, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Porque nosotros también podemos en las familias reflexionar y preguntar, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien realmente necesita ayuda? ¿Se da la ayuda? Cuando alguien necesita ayuda, la pide, es decir, necesito que me ayudes, quiero conversar contigo, dame un abrazo, me siento triste. Cuando nos quieren dar la ayuda, ¿la aceptamos o la rechazamos? Rechazamos lo injustificado, nos reconocemos a nosotros mismos. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo de estas consecuencias, porque estamos hablando ahorita de la parte de qué es lo que se genera desde el punto de vista del planteamiento teórico, pero vamos a ver una situación, un ejemplo que es muy común, ¿no? A ver, ¿qué pasa si se bloquea la emoción? José tiene temor de perder su relación, o sea, José es la pareja de Rosa. Entonces José se da cuenta que las cosas no están yendo bien. Entonces, tengo temor, estoy ansioso, tengo miedo. Yo tengo afecto por Rosa y no deseo que ella se vaya. Entonces, estoy en alerta. Y Rosa, que también obviamente está en la relación con José, tiene cólera por otra cosa, ¿no? Porque su mamá, que es muy sobreprotectora, la critica mucho y le dice que José no le conviene, que no es el hombre para él y que terminan en una discusión terrible. Entonces Rosa tiene cólera, pues porque su mamá no respeta su relación, no respeta sus límites. Rosa tiene 26 años, ¿no? Entonces ya es una adulta. Entonces José tiene miedo o ansiedad y Rosa tiene cólera. ¿Ya? Eso es lo que están sintiendo ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Rosa y José, José y Rosa discuten. ¿Por qué? Porque Rosa pasa mucho tiempo con su madre. Entonces él le reclama. José le dice, ¿por qué estás con tu mamá todo el día? Etcétera. ¿Qué cosa hace José? Expresa cólera. ¿Y qué cosa hace Rosa? Llora, se pone a llorar. Tú no me entiendes, nunca me has entendido, es que tengo un problema con mi mamá y rompe en llanto. Entonces, ¿qué ha pasado? José, en lugar de expresar su ansiedad y decirle, Rosa, yo te quiero, tengo temor de que esta situación se convierta en una dificultad mayor y que ya no podamos estar juntos, en lugar de decirle eso, le dice, ¿tú por qué estás con tu mamá? Cólera. Rosa tiene cólera, tiene fastidio, y en lugar de expresarlo de una manera respetuosa, como que va a poner un límite con su mamá, lo que hace es llorar frente a José. Entonces, en lugar de expresar ansiedad y cólera, uno expresa cólera y la otra tristeza. Esas son las emociones distorsionadas. Esto es lo que nosotros vemos, y así es como se contactan José y Rosa. Ya ustedes se darán cuenta que si se contactan en la zona distorsionada, el ámbito genuino queda en el aire. Nadie ve eso.
Y esa es la razón por qué puede haber problemas de pareja que duren eternamente. Y nosotros queremos que José controle impulsos y queremos que mejore el ánimo de Rosa. Miren lo interesante, ¿no? Yo puedo hacer una técnica de control de impulsos con José y estoy interviniendo sobre la cólera. Pero lo genuino no es la cólera, lo que tiene él es miedo, ansiedad. Y lo que estoy dándole de repente es un antidepresivo a Rosa, está bien, va a mejorar su ánimo, pero lo que necesito es que ella desarrolle la capacidad de poder enfrentar ese temor que también puede tener ella de conversar con su madre, ¿no? Y establecer un límite con respecto a su vivencia ahora como adulta, ¿no? Entonces, mientras nosotros más nos concentremos en estas emociones distorsionadas, más vamos a reforzar el hecho de que no se exprese la emoción auténtica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una situación de celos, ¿no? ¿Qué pasa en una situación de celos? El varón tiene temor que otro hombre sea más atractivo o que sea mucho más agraciado o que capte la atención de su pareja, ¿no? Es un temor, pues, ¿no? Me siento inseguro. Pero en lugar de expresar ese temor, digo cólera y comienzo a renegar, fastidiar, acosar. Entonces estoy transformando una situación de ansiedad o de temor en cólera. ¿Y se acuerdan por qué? Porque los hombres tienen permitido más la cólera que la ansiedad. Por eso es que es bastante común ver a personas o varones que expresan agresividad, porque es la emoción que se le permite socialmente, ¿no? Y a su vez también las damas, en lugar de expresar una sensación genuinamente de cólera, de límites que no han establecido, comienzan a expresar tristeza o ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Y con esto vamos avanzando. Necesitamos que si hay una situación de distorsión en emoción, necesitamos proteger la emoción genuina, darle permiso a la persona para que la exprese con una intervención lo suficientemente potente que la motive para ese cambio. Entonces, la protección implica validar esa emoción, no la emoción distorsionada, sino la emoción genuina. ¿Cómo reconozco la emoción genuina? Dependiendo del estímulo, ¿no? Si estoy perdiendo algo, eso me va a generar tristeza. Si algo está amenazando, eso me puede generar miedo o cólera. Si algo es favorable, me va a generar alegría, ¿no? Entonces, es fácil reconocer dependiendo de la emoción. Cuando ya comienzo a decir, pero ¿y si pasa algo alegre, por qué está llorando? Ahí ya me doy cuenta que es un rebusque. Eso es contextualizar. Validar la emoción en función del contexto, que la propia persona se dé cuenta si corresponde sentir eso o no. Y ahí va a ir reconociendo que desde muy pequeño o pequeña le han enseñado a limitar la expresión de esa emoción. Luego que la persona se siente protegida, es decir, que se reconoce que su emoción es válida, se le puede dar permiso y reflexionar juntos qué alternativas tiene, cómo la puede expresar. Y alentar que haga algo distinto, que no vuelva a la misma situación de la cólera y el fastidio, sino que lo exprese de una manera distinta. ¿Y cómo? Con la potencia de la motivación para el cambio. Esa ya es la técnica terapéutica que decida elegir el terapeuta o la terapeuta, ¿no? Centrándose ¿qué? En un objetivo relacional, ¿no? El objetivo no es quién gana, el objetivo es cómo logramos una relación en la cual ambos construyamos un proyecto en común, que nos sintamos bien. Esto se ve mejor en una modalidad de semáforo. ¿Cómo podemos guiar a una persona en una expresión de emociones en la relación? Hay un estímulo y hay una respuesta. Aparentemente esto es lo que dicen las personas, ¿no? No pude controlarlo. Miren todo lo que hay entre el estímulo y la respuesta. En primer lugar, hay que reconocer la emoción. Entonces hay que estar atento a nuestras sensaciones. Por ejemplo, una calentura en el pecho. Todavía ni siquiera le he puesto nombre, pero estoy sintiendo, estoy atento a lo que me sucede. Atención plena a lo que estoy sintiendo. Entonces va a haber un periodo de latencia inmediata que pueden ser unos breves instantes, menos de un segundo. Entonces identifico. ¿Eso que estoy sintiendo corresponde al contexto? A ver, si mi hijo ha estado en la calle y ya es la 1 de la mañana, tengo miedo, pues tengo miedo que lo hayan secuestrado, tengo miedo que le hayan tirado un balazo, tengo miedo que lo hayan golpeado, tengo miedo. Y apenas llega, me da ganas de decirle su vida. Pero si he tenido miedo, ¿para qué voy a expresar cólera? No corresponde. Más bien lo abrazo y le digo, ¿qué pasó?
Identifico que fue una irresponsabilidad, si es que fue, y le digo, mira hijo, vas a tener una limitación, un castigo, no son horas de llegar, quiero que sepas que he estado muy preocupado, pero esto no se puede volver a repetir. Pero si yo digo, hijo, carajo, por tu culpa, ¿cómo haces sufrir a tu madre? Lo que genero es una distorsión. Entonces, identifico, ¿qué sentí? ¿Qué corresponde? ¿Cólera o ansiedad? Entonces me doy cuenta, sí he tenido miedo, ¿no? Ha sido ansiedad. Paso inmediatamente a una latencia inmediata que puede ser 1 o 2 segundos más, y entonces lo expreso. Valoro la importancia de liberar esa tensión, no me lo quedo guardado, porque si no, eso lo que va a generar es como un nudo en la garganta, como si fuese un tapón que no me va a dejar sentirme bien. Entonces digo, ya, tengo que decir algo, porque si lo dejo pasar, me sentiré mal. Y finalmente emito la respuesta. Y la respuesta ya va en elegir lo más prudente. Expreso la preocupación respetuosa y converso sobre las consecuencias. De tal manera de que mi hijo no es que tiene un padre que es un ogro o que es un sargento, sino es un padre que me hace entender o reflexionamos juntos, mejor dicho, reflexionamos juntos sobre las consecuencias que esto tiene y los peligros a los cuales me estoy sometiendo. Entonces estoy expresando genuinamente eso. Y él también dirá, pues yo sentí temor que pasara esto, a la próxima tendré más cuidado. Entonces, reconocer, identificar, expresar y actuar las emociones. Esto al principio va a demorar en las personas varios minutos, pero conforme se vayan haciendo cada vez más expertos en ello, va a ser mucho más fácil que reconozcan esa emoción. Y es un proceso que necesitamos nosotros guiar. Finalmente, la vida es un proceso. Si me equivoco ahora, después lo puedo solucionar. Necesito entender de que unas cosas son consecuencias de otras. Y para lograr eso, necesito centrarme aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, en este lugar y en esta situación, en este contexto? Es lo único que puedo cambiar en realidad, ¿no? El pasado ya no existe y el futuro todavía no se ha producido. Reconoce las habilidades que tienes. Reconoce también a su vez las limitaciones para que puedas mejorar. Céntrate en un solo problema a la vez, porque si ves todos, lo que vas a hacer es una distorsión, vas a estar inundado de problemas. Expresa tus emociones y pide ayuda, y no hagas cosas que no te convengan o que no disfrutes. Expresa tus emociones, y las emociones genuinas, no esas emociones distorsionadas. Finalmente, Víctor Frankl decía, ¿no? Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate tú mismo, ¿no? Que es la manera de identificar cómo mis emociones he aprendido a expresarlas o no y cómo las puedo cambiar, ¿no? Muchas gracias por su atención.